Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Llorenç Palomas. Bienvenidos a E-Commerce Talks, el podcast de DoFinder. Si te interesa el mundo del e-commerce, este es el lugar adecuado para ti. En cada episodio exploramos tendencias, tecnologías y estrategias clave para ayudarte a impulsar el crecimiento de tu negocio online. Entrevistamos a expertos de la industria para compartir conocimiento valioso y perspectivas únicas. Suscríbete a nuestro podcast y descubre cómo puedes mejorar y optimizar tu presencia online de la mano de grandes profesionales. Hoy tenemos el placer de tener entre nosotros a Ana Llorente, Content Strategist en DoFinder, quien compartirá con nosotros estrategias, tácticas y buenas prácticas para potenciar el contenido de nuestro e-commerce. Ana, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, muchas gracias por invitarme. Como has dicho, sí, pues soy responsable de contenidos en DoFinder, o sea que trabajamos mano a mano y de lo que me encargo es básicamente, bueno, pues de controlar que todo el contenido que sale para la empresa pues sea bueno, así que espero estar haciendo un buen trabajo. Gracias, Ana, por tu introducción y por acceder a participar en nuestro podcast. Cuéntanos un poco más sobre ti. ¿Cuál es tu trayectoria? Creo que, o es posible que alguien que esté viendo el podcast, ¿no? Tu cara sea familiar para ellos, ¿no? Pues sí, bueno, tengo ya más de 5 años de experiencia dentro de marketing y dentro de contenido más específicamente y bueno, he estado en empresas como Printful, Shopify, no, seguramente si alguien me ha visto seguramente haya sido ahí y sí, siempre de la mano del contenido, así que es algo que tengo muy de cerca. Bien, este es el primer podcast de E-Commerce Talks en el que contamos con equipo interno de DoFinder. La idea un poco es pues hablar de contenido para e-commerce. Ana es una especialista en esto. Y vamos con la primera pregunta. ¿Qué es el contenido o la estrategia de contenido para e-commerce? Pues bueno, has dicho dos palabras, estrategia y de contenidos. Contenido se refiere a todo lo que sale en la empresa, ¿no? Ya sea texto, visual, audio, cualquier tipo de contenido, ¿no? Que salga en la empresa. Y estrategia es porque hay un plan, hay una idea, unos objetivos detrás y hay unos métodos de medición de ese contenido, ¿no? Para ver si lo que estamos haciendo sirve para algo o no. ¿Y por qué es importante o es importante el contenido o la estrategia de contenido para una tienda online? Pues lógicamente a mí sí me parece importante, ¿no? Llevo 5 años dedicándome a esto, si te dijese ahora que no, pues bueno, no tendría trabajo, ¿no? De aquí a mañana. Sí es importante, pero quizás hay que pensar, ¿no? Para qué quieres conseguir con ese contenido y ver si realmente es necesario para ti, ¿no? Si tienes el tiempo, la paciencia, la constancia que requiere hacer una estrategia de contenidos, porque si no, quizás hay otras estrategias que son más rápidas, ¿no? Que no es contenido de pago o otro tipo de inversiones en las que, bueno, pues el contenido no va a ser tu estrategia principal. Claro, porque en este caso, ¿cuál es el objetivo principal de una estrategia de contenidos, ¿no? Porque al final entiendo, y si no me corregirás, que la estrategia de contenidos para e-commerce va muy relacionada o puede ir muy relacionada en aumentar el tráfico de una tienda online, ¿no? En contenido que no es tan relacionado directamente con búsquedas de producto. Justamente. A mí me parece que para lo que sirve una estrategia de contenidos es para conectar con esa audiencia, para captarla y para retenerla, eso también es muy importante, y hacerlo a través del contenido aportando valor, ¿no? Que creo que es algo diferente a ese contenido transaccional que puede ser un anuncio de Facebook o de Google, por ejemplo, ¿no? Creo que aquí se trata más de dar algo antes de querer recibir algo, ¿no? Que ya sea un tráfico o un lead o una venta. Bueno, pero siempre con el foco final, ¿no? De intentar conseguir algo, ¿no? Sí, pero creo que hay que ser muy coherentes y tener las expectativas muy claras de qué se consigue con una estrategia de contenido, ¿no? Porque si lo que quieres son muchas ventas, pues entonces quizás hay estrategias mucho más fáciles de medir en las que vayas a ver ese retorno también mucho más rápido. Entiendo que un poco este debate, ¿no? Entre si el contenido es más o menos transaccional, debate que nosotros, Ana, tenemos internamente, pues muchas veces en DoFinder, digamos, en las conversaciones del día a día de un equipo de un e-commerce con el e-commerce manager, ¿no? Serán bastante habituales, ¿no? Porque en muchas ocasiones podemos ver como un poco, ¿cómo te diría, no? Que dentro de categorías de una tienda online, por ejemplo, se abusa mucho de crear mucho contenido en descripciones de categoría, por ejemplo, ¿no? Muy orientadas a únicamente posicionamiento e igual no tan orientadas a mejorar la experiencia de usuario, ¿no? De una tienda online. No sé si me he explicado, Ana.
Sí, es que creo que es eso, ¿no? O sea, es poner el foco en el objetivo que tú quieres conseguir versus lo que el cliente quiere de ti, ¿no? O lo que el cliente tiene que hacer para conseguir eso que tú quieres. Entonces, creo que cambiando ese foco, ¿no? Y decir, vale, yo esto lo hago para aportar este valor, para resolver esta duda, para que el cliente pueda llegar a ese punto, ¿no? En el que el cliente sí está listo para hacer eso que tú quieres que haga. Em, Siempre me gusta hablar, porque siempre se habla de estrategia de contenidos, yo siempre digo estrategia de contexto, ¿no? Porque hay veces que hacemos muchas cosas de, pues no, hay que estar en un blog, hay que hacer vídeos de YouTube, hay que hacer un podcast, no, no hay que hacer nada, ¿no? Sino hay que entender dónde está el cliente, en qué punto está y enfocar ese contenido a ese contexto, ¿no? Que puede ser muy al principio en el que tan siquiera sabe que tiene un problema, pues no va a poder, si no entiende la importancia de la búsqueda, no va a comprar DoFinder, ¿no? Porque no tiene sentido, no, no sirve para nada, ¿no? El producto si no sabe que tiene un problema. Entonces es entender bien dónde está ese usuario y ofrecerle el contenido que realmente necesita en ese momento. Muy bien. Em, ¿Cómo se hace esto? Entendemos que el contenido es un elemento, digamos, muy importante dentro de la estrategia de un e-commerce. Puede darnos en muchas fases del viaje, digamos, del cliente. Puede ayudarnos también pues, a generar más tráfico en orgánico, en blog, en páginas de contenido. Puede ayudarnos también pues, a mejorar la conversión, ¿no? Con los copies adecuados en el momento adecuado, ¿no? Pero ¿cómo se hace esto, no? Es decir, ¿cuáles son los contenidos o los tipos de contenidos más relevantes para un e-commerce, ¿no? ¿Y por qué? Pues es difícil contestar a esta pregunta porque habría que sentarse con cada e-commerce, ¿no? Para mí no hay nunca hay una fórmula secreta, algo que no, es que siempre tienes que estar en blog o siempre tienes que estar en podcast o sí hacer esto, ¿no? Va a depender mucho de tu audiencia. Entonces, la pregunta es, vuelve a ti, ¿no? Es cómo es tu audiencia, quién es, qué quiere de ti, ¿no? Entonces, si está en LinkedIn, pues entonces tendrás que hacer contenido para LinkedIn. Si consume YouTube, pues entonces tendrás que hacer contenido para YouTube. Y una vez que no entendamos esto, pues entonces podremos enfocar esas estrategias de una manera pues mucho más planificada y mucho más Bien, estratégica. intentamos aterrizarlo entonces con un ejemplo, ¿no? Soy una farmacia online, ¿vale? Una farmacia que creo que a nivel de contenidos tiene, digamos, mucho trabajo a hacer por las características de su audiencia, ¿no? ¿Cuáles podrían ser, digamos, las palancas o los canales para apoyarme o apalancarme en el contenido, ¿no? Para crecer. Pues, por ejemplo, a mí de primeras en una farmacia me suena algo complejo, ¿no? Que la persona que consume productos farmacéuticos realmente no sabe nada de productos farmacéuticos, ¿no? Entonces, el trabajo de contenido, por ejemplo, en mi opinión, sería enfocar el contenido a justo atacar el problema, ¿no? No hablar del producto en sí, o sea, me da igual comprar un ibuprofeno que un paracetamol. Yo lo que quiero es que me cures el dolor de cabeza, ¿no? Entonces dime, para ese problema que yo tengo, qué tengo que comprar, ¿no? Y me dará igual, no hace falta que me expliques cómo has creado ese producto o cuáles son todos, no sé, los ingredientes que lleva, ¿no? Me da igual porque no lo voy a entender nunca. Yo lo que quiero es que me cures el dolor de cabeza, por ejemplo, ¿no? Entonces, quizás eso, un artículo, ¿no? O, por ejemplo, igual un dolor de cabeza es algo muy sencillo, ¿no? Pero migrañas, cómo, por ejemplo, cómo solucionarlas o cómo hacerlas más llevaderas, ¿no? Pues todo ese tipo de contenido va a ayudarte a que al final tú puedas posicionar tu marca y tu e-commerce, ¿no? Bueno, y en los buscadores, es decir, al final es una tipología de búsqueda que más allá que internamente dentro de un e-commerce, ¿no? Que también se usa buscador interno para buscar y se busca, ahí no buscan paracetamol, ¿no? Sino que también se busca por la problemática que tienen, ¿no? Entonces sería un tipo de contenido que podríamos crear tanto en YouTube, por ejemplo, como en el blog, ¿no? Para intentar posicionar en los buscadores, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, de forma indirecta, pues recomendar productos que pudiéramos tener, ¿no? ¿Cómo abordas el proceso, por ejemplo, siguiendo este ejemplo, ¿no? De crear o de generar contenido para e-commerce, ¿no? Desde un punto de vista, ¿no? De qué características debería tener para tener un contenido de calidad, ¿no? Y a su vez también, pues, ¿tienes en cuenta o cómo tenéis en cuenta cómo busca la gente también? Es decir, cómo hacemos este mix, ¿no? Vale, vamos a crear un contenido realmente de calidad y que ayude, pero que también, pues pueda generar negocio para el e-commerce.
Pues lo primero que intento hacer es siempre ponerme en los pies del consumidor, ¿no? De ese cliente final, de esa audiencia objetivo que tenemos, intentar ver, ¿no? qué es lo que quiere. Una vez que entiendo más a esa persona, ¿no? Y veo si pues consume blog o consume YouTube o alguna mezcla o confía en influencers, ¿no? O sea, entender muy bien eso. Una vez que entiendes eso, tienes que ponerte expectativas, ¿no? Antes de lo que tú quieras conseguir, ¿no? Porque puedes decir, no, es que mi cliente ideal necesita, no sé, estar en una feria que se nos va de presupuesto, ¿no? Pues entonces no podemos hacer eso, ¿no? Entonces, que esté dentro del presupuesto, dentro de nuestros, digamos, límites que podemos tener, ¿no? Y sobre todo ser consistentes, ¿no? Ya una vez que he decidido, vale, vamos a hacer un artículo de blog, vamos a estar haciendo esto durante X tiempo hasta ver si realmente está funcionando o no. Porque también otro de los problemas que siempre veo con las estrategias de contenido es que son veletas, ¿no? Hoy hago esto, mañana hago lo otro, no, ahora he leído que ya nadie busca en internet, entonces me voy a hacer vídeos, ahora hago un podcast y, claro, realmente para generar una audiencia y que esa audiencia sea fiel, tienes que darle contenido durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, es mejor, en mi opinión, centrarse en algo pequeño, ver que funciona y luego seguir expandiendo con otras cosas, ¿no? Que no empezar 10 canales o 10 estrategias diferentes y, bueno, ir viendo. Claro, también hay el tema de contexto que decías, ¿no? Es decir, vale, sí existe este problema, pero mi potencial cliente o mi cliente dónde está, ¿no? En ese momento que tiene esa problemática, dónde lo consulta, dónde lo busca, ¿no? Va a YouTube, va directamente a Google a hacer esa consulta, ¿no? Y entiendo que a día de hoy hay herramientas que nos permiten saber dónde la gente pues está digamos, intentando resolver esa problemática. Otra pregunta, Ana, porque es un tema, ¿no? Que creo que es una de las grandes cuestiones en temas de contenidos. Es decir, no se acaban las ideas, no llega un momento, ¿no? Porque entiendo, estás en un e-commerce, estamos en diciembre o en noviembre, vamos a planificar los contenidos durante un año, ¿no? Entiendo que hay contenidos que son más o menos fijos, ¿no? Pero no podemos ir repitiendo continuamente las mismas historias, ¿no? ¿De qué manera podemos o qué podemos hacer para generar ideas, ¿no? Y no generar contenidos repetitivos siempre, repitiendo y repito los mismos temas, ¿no? Es gracioso que menciones esto porque cuando yo empecé me hice la misma pregunta, ¿no? Bueno, y un mes trabajando, ya he acabado con todas mis ideas y llevo más de 5 años y todavía sigo teniendo ideas nuevas, ¿no? Creo que es muy, muy difícil agotar ideas. Una vez ya, no sé, por ejemplo, nosotros tenemos contenido de aquí a junio, pero podría haber tenido contenido de aquí a 10 años, ¿no? A saber lo que ocurre en 10 años. Creo que agotar las ideas es realmente difícil. Creo que es una cuestión de priorizar, ¿no? Ver qué va a funcionar mejor que otras cosas, ¿no? A veces es sentido común. Y realmente es, en mi opinión, hacer contenido repetitivo es difícil. Una de las estrategias que sigo, ¿no? Es, bueno, mirar lo que hacen los competidores. Claro, si solo miramos lo que hacen los competidores y copiamos ese contenido, entonces va a ser repetitivo, ¿no? Si todos usamos ChatGPT para hacer el mismo contenido, entonces va a ser siempre repetitivo. Si siempre escribimos de la misma manera o siempre hacemos los mismos vídeos, eso sí se vuelve repetitivo. Pero si de verdad dedicamos tiempo, yo creo que a planificar y a pensar ideas, y eso creo que nunca jamás, ¿no? Porque hay tantas maneras en las que el usuario busca, ¿no? Para buscar la misma cosa, que son diferentes palabras, diferentes problemáticas. Puede haber tantos productos, tantas funcionalidades para atacar algo, ¿no? Y más en un e-commerce, porque ahora estoy pensando en DoFinder, pero en un e-commerce en el que tiene tantos productos, tantas categorías, ¿no? O sea, me cuesta pensar que las ideas se pueden agotar. Bien, has sacado ahora un tema, ChatGPT, ¿no? Hablemos de tendencias. Claramente, inteligencia artificial es una GPT, rompió un poco los esquemas. Seguro que estáis utilizando, os estáis apoyando de alguna manera, ayudando en GPT, ¿no? Hablemos de tendencias. Si te parece, empecemos por esta, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto a esta tecnología y si realmente, pues eso, ¿no? Es una herramienta, una palanca que puede ayudar a los creadores de contenido? Es sin duda una herramienta. Yo no sé cómo vivía antes de la existencia de ChatGPT y cómo conseguía hacer todo lo que hacía.
Hay opiniones, hay muchas. Creo que da igual lo que opinemos, es un hecho. O sea, ChatGPT está y está para quedarse y ya está, ¿no? Entonces, te puede parecer mejor o peor, pero creo que si no te sumas a la tendencia, si no te adaptas, y como con esta, con cualquier otra tendencia, si no te sumas a las tendencias, entonces te vas a quedar atrás. Em, entonces, creo que eso no es el debate de si me parece bien o mal, ¿no? O los riesgos o la problemática, es que es lo que es, ¿no? Y creo que si lo usas como tu herramienta y a tu favor, pues siempre vas a salir beneficiado. Eso es lo que creo. O sea, por lo tanto, entiendo que es una herramienta que utilizáis. ¿Y de qué manera la utilizáis? Por curiosidad, es decir, ¿de qué manera os apoyáis en la creación de contenidos con ChatGPT? Em, pues yo diría que la usamos en un torno al 30% de todo el trabajo que hacemos, ¿no? Pero Ujú. no va a escribir el artículo por ti entero, no va a hacer todo el SEO research por ti entero, no va a hacer todas las ideas por ti, ¿no? Pero un 30% de ese proceso sí que te lo puede hacer mucho más rápido, de manera mucho más eficiente, con la ayuda de esta tecnología, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la hora de buscar temas, pues ChatGPT te puede dar muchos temas. El 70% van a ser malos, pero quizás el 30% no, pues sean buenos. Em, por ejemplo, para SEO, apenas yo personalmente, esto ya de manera personal, no creo que me ayude demasiado, entonces yo sigo confiando en Ahrefs lo que más. Pero ya a la hora de redactar contenido, ¿no? Una vez que tú ya has decidido la estructura que tiene que eso, pues te llena los huecos y lo llena muy bien, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo usar ChatGPT? Si nosotros ponemos el tema, por ejemplo, vuelvo a las farmacias online, ¿no? Que mencionabas antes, vale, ¿cómo solucionar una jaqueca? Pues, y si 10 e-commerce managers hacen la misma búsqueda, pues el contenido entonces va a ser lo mismo, ¿no? Pero si yo como persona humana he decidido, no, esta es la mejor estructura, esto es lo que realmente necesita el usuario, y no, esto es como va a estar estructurado el contenido, entonces ChatGPT sí hace un buen trabajo, ¿no? Para mí es como el becario que tiene muchísimo potencial, ¿no? Y todo lo que tú le enseñes y todo lo que tú le guíes, pues entonces pasará de becario a jefe de marketing casi, ¿no? Pero hay que hacer ese trabajo con él, ¿no? No puedes dejarle solo y que haga todo el trabajo por ti, porque si no, entonces no funciona. Muy bien. ¿Alguna otra tendencia en contenidos destacable, remarcable, Ana? Pues bueno, ligado a esto, ¿no? De la inteligencia artificial, vemos que las búsquedas están bajando, ¿no? No es que estén bajando, es que la gente busca de otra manera, ¿no? Busca en otros lugares que no es necesariamente Google. Entonces, eso ya es una tendencia que estamos viendo. Que sé que tú también tienes opiniones al respecto, así que quizás puedes comentar tú ahora. No, bueno, ahí efectivamente, ¿no? Llevamos un tiempo, se está ya hablando bastante, ¿no? Yo más o menos aproximadamente llevo notando esto hace un año y medio, las búsquedas están bajando, es decir, ves cómo vas teniendo menos tráfico, ¿no? Por páginas o por consultas en las que sigues igual posicionado, ¿no? En primera posición, ¿no? Y ves que poco a poco el tráfico va bajando y además no es un tema, en algunos casos sí, pero no es un tema de que sea un tema de tendencia a la baja, sino que es una necesidad que sigue existiendo, ¿no? Pero en vez de consultarse a señor Google, se consulta en otros espacios, ¿no? Creo que es un tema más acusado en entornos B2B, como el nuestro, ¿no? Y además ahora agudizado por gente que directamente pregunta a señor GPT y próximamente también bueno, ya Bing con inteligencia artificial, ¿no? Y ahora en breve ya, por lo que vimos, hemos podido ver, creo que ayer mismo se presentó la nueva tecnología de cómo va a aplicar en los resultados de búsqueda, ¿no? Pues bueno, ahí estamos, ¿no? La pregunta ahí, Ana, es, wow, ¿no? ¿Qué hacemos, no? De hecho, te lo he preguntado antes, ¿no? Sí, y has utilizado también una palabra que decías que te inquietaba, ¿no? Lo que podía Sí, pasar. sí. Pero A son mí, conversaciones privadas, Ana, ¿eh? lo sé, pero me ayuda para lo que voy a decir, que es, Mm. a mí no me asusta nada, ¿no? O sea, a ver, obviamente me asustan muchas cosas, pero Que inquietar no es asustar, no es, es... sí, pero no, o sea, tan siquiera me inquieta, ¿no? O sea, Mm. todas las tendencias creo que pasa con todas y cada una de ellas, ¿no? Eh, hay que adaptarse a ellas, hay que, bueno, ya veremos lo que va pasando, ¿no? Y lo que va ocurriendo, cómo se va desarrollando y ya veremos cuál es la mejor manera de atacarlo, ¿no? Em, Creo que, por ejemplo, lo que tú dices de las búsquedas van bajando en B2B tiene mucho sentido, ¿no? Porque también nos hemos estado aprovechando de crear un contenido en Google, ¿no? De 10 artículos iguales en el que no aportas valor, no aportas nada nuevo, ¿no? Entonces, claro, el usuario va a otros sitios porque sigue teniendo la necesidad, ¿no? Pero claro, un B2B ya es alguien como también con un perfil mucho más profesional en el que ese artículo de blog que no dice nada en 2000 palabras, pues no le soluciona el problema que Además eso, tiene, que te ¿no? encuentras con 10 resultados de 2 o 3 mil palabras que más o menos todos dicen lo mismo, ¿no? Y no te acaba de aclarar. Entonces es cuando vas a consultar a otras fuentes, ¿no? Claro, y entonces
ahí crecerá la importancia, ¿no?, de los foros, que hablábamos, canal de Slack, comunidades, vídeos, influencers, ¿no? Otros influencers, digo profesionales del sector, ¿no? Alguien que tenga reputación en LinkedIn también en sí es un influencer, ¿no? Nosotros, ¿no?, nos estamos pasando, o me pasa siempre post de LinkedIn, ¿no?, de otras personas. Claro, es que esa es nuestra referencia, ¿no? Porque un artículo de blog lo ha podido escribir cualquiera de según qué manera, ¿no? Pero cuando alguien referente en el sector dice algo, entonces tiene mucha más importancia, ¿no? Tiene mucha más validez. Y creo que en un sector como el B2B, pues esto obviamente tiene mucha más importancia. Muy interesante, Ana, y sin duda vamos a hablar de esto mucho en los próximos meses, ¿no? Es importante no volverse loco, ¿no? Lo que decías, es decir, tendencias hay muchísimas, ¿no? Pero sí que esta parece, digamos que no es tanto tendencia, hay ciertas tendencias que lo agudizan, ¿no? Pero llevamos ya bastante tiempo con este cambio de comportamiento. Bien, hemos visto qué era el contenido, la estrategia de contenido para e-commerce, cómo y de qué manera podemos crear contenidos, la importancia del contexto, las tendencias, destacando pues la inteligencia artificial, ¿no? Muy bien, pero ¿cómo medimos esto, Ana? ¿No? Es decir, hacemos muchas cosas, creamos muchos contenidos, pongámonos en la piel no tanto de DoFinder, ¿no?, sino de un e-commerce. ¿Y qué herramientas y qué métricas, ¿no?, podemos tener en cuenta para medir el éxito de este trabajo? Pues es una pregunta muy importante y quizás la más difícil de contestar, porque siempre tenemos este pensamiento, ¿no?, de que el marketing digital todo se mide, ¿no? Y creo que era lo bueno que tenía con respecto al marketing offline. Pero lo cierto es que lo que podemos medir y de la manera en la que podemos medirlo no es perfecta ni mucho menos completa, ¿no? Entonces, creo que parte de una premisa, ¿no?, de, vale, tener las expectativas de lo que se va a poder medir y de lo que no y de qué manera, ¿no? Si alguien entra en una estrategia de contenidos diciendo, no, mi objetivo es aumentar las ventas en un 50% en los próximos 6 meses escribiendo artículos de blog, pues entonces yo les diría, no hagas una estrategia porque eso no te va a funcionar nunca en la vida, ¿no? Porque incluso si funcionase no vas a ser capaz de medirlo. Entonces, creo que las métricas, ¿no?, parten de otra cosa, ¿no? De, vale, pues si estoy en blog será tráfico, ¿no? Si estoy en YouTube, visualizaciones, comentarios, que vayan creciendo los suscriptores, ¿no? Cada plataforma, digamos, tiene sus métricas que para mí esas de verdad sí que me sirven para decir, vale, este contenido está funcionando mejor que este no funciona en absoluto, este lo está petando, ¿no? Pero no sirve de mucho no decir, no, en YouTube voy a conseguir clientes y voy a final de mes decir, no, de YouTube me han venido 20 clientes, porque eso va a ser bastante complicado de medir. Entiendo, Ana, pero ahí un poco yo lo que veo como riesgo, ¿no?, es que nos quedemos con lo que podríamos decir métricas de vanidad, ¿no? Es decir, visualizaciones, pues cuánto tiempo han estado mirando el vídeo, visualizaciones de contenido en orgánico del blog, ¿no? Pero ¿cómo gestionar esto, no? Porque si nos quedamos únicamente en estas métricas de vanidad, de alguna forma tenemos que intentar meter el negocio. Sí. Entonces, para eso yo usaría sentido común, ¿no? O sea, no voy a escribir en mi blog si tengo una farmacia sobre salsa de este tomate, ¿no? Aunque tenga más tráfico. Escribiré de cosas que yo he considerado como profesional que tengo que escribir porque ayudarán a mi cliente, ¿no? Y dentro de eso sí me enfocaré en que esté rankeando en no sé qué posición, que esté consiguiendo tráfico, que esté consiguiendo todas esas métricas estén bien, partiendo de la base de sentido común de estoy escribiendo. Porque está claro que las métricas de vanidad pues existen y para ahí están, pero creo que depende más de la persona, ¿no? Porque todo el mundo puede utilizar un Excel de manera que los datos siempre sean buenos. O sea, da igual las métricas que estés utilizando, siempre lo puedes vender de una manera, ¿no? Que Esto digas, no me lo hagas, Ana, ¿eh? No te lo hago, ¿no? Claro, pero por supuesto que no. Pero siempre es posible, es posible hacerlo, ¿no? Pero creo que parte del sentido común de decir, vale, esto sí, esto no, ¿no? Entonces, a mí no me preocupa medir YouTube con visualizaciones o suscriptores porque sé que el contenido que estoy haciendo es bueno y no me cabe ninguna duda. Y sé que si publico X cosa consigue 200 visualizaciones y esta otra consigue 10.000 dentro de un mismo tema, pues sé que la de 10.000 está bien. Y a mí no me genera dudas, ¿no? Está claro que si al final tú tienes muchas visualizaciones sobre un contenido que de alguna forma para ti tiene mucha relación con tu negocio y está resolviendo una problemática además contextualizada, de alguna manera va a impactar o debería impactar en tu negocio, ¿no? Y al final también lo que haces es construir marca.
Y como bien sabemos, pues bueno, pues son cosas que a veces son difíciles de medir y como dices, es decir, está bien tener este mix de métricas, datos y sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, ¿no? Muy bien, Ana. Una última pregunta. 3 herramientas que preguntamos siempre en cada capítulo. En este caso no será para e-commerce, no, pero 3 herramientas imprescindibles sin las que no podrías vivir en tu día a día profesional. La primera, Ahrefs. No me llevo comisión, pero para mí es la mejor herramienta de SEO. No tienen programa de afiliados, si no me equivoco. O sea, que... no, bueno, ni lo sé, o sea, la recomiendo siempre. Para mí me parece la más potente y la única que realmente necesito. Porque con otras las puedo utilizar porque me facilitan ciertas cosas, pero Ahrefs es la única que no puedo vivir. La segunda diría Google Search Console para medir todos los datos internos. Y la tercera, un Excel, que no es una herramienta, pero bueno, ni tan siquiera Excel, el Spreadsheets de Google, para mí es la tercera herramienta. Y todas las demás creo que, bueno, me podría apañar sin ellas. Bueno, podríamos decir ChatGPT, ¿no? Estaría ahí. ChatGPT. Pero bueno, como he vivido tanto sin él, pues entiendo que podría vivir sin él. Muy bien, le daremos tiempo. Pues Ana, pues muchas gracias. Creo que ha sido muy, muy completo. Pues hemos podido ver esto, ¿no? ¿Qué es el contenido para un e-commerce? La estrategia, cómo crear contenidos efectivos, tendencias, inteligencia artificial, ¿no? Y métricas para medir el éxito del contenido. ¿Te gustaría añadir alguna cosa más? Yo animo a la gente que siga aprendiendo, que siga viendo, ¿no? Y que da igual lo que escuches en un podcast o veas en un contenido hoy, que va a cambiar seguro en 6 menos meses. En el de DoFinder. Menos en el de DoFinder. Entonces, para mí, mi principal takeaway siempre es que te adaptes a lo que venga, que sigas aprendiendo y sigas cambiando, ¿no? Y no porque te funcionó en 2019 te va a funcionar ahora, porque estamos siempre en un contexto muy cambiante dentro de lo que es el marketing. Entonces, que se adapten. Genial, Ana. Muchas gracias y gracias de nuevo por participar en este capítulo de e-commerce Talks. Muchas gracias a ti. Gracias por escuchar e-commerce Talks. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo. Si te interesa continuar explorando el mundo del comercio electrónico, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para no perderte los próximos episodios. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.